Buenas tardes a todos. Hoy tenemos el placer de tener una conversación con un invitado de lujo, Antonio Garamendi, presidente de la COE, que conversará con el presidente ejecutivo de JIC, José Antonio Llorente. Y el porqué de esta conversación no es la actualidad, que con la COE siempre es rica todos los días y en la circunstancia en la que estamos, sino una línea de conversación que en JIC inauguramos a principio del año con un informe que llamamos Future Leaders, en el que con inteligencia artificial, escuchando la conversación y con tecnología y Big Data, intentamos analizar cómo eran los nuevos líderes, qué rasgos de personalidad tenían y, sobre todo, como nosotros somos una firma de comunicación, cómo se comunicaban y si eso nos permitía anticipar un nuevo estilo de liderazgo para estos nuevos tiempos de cambio acelerado. Esa reflexión de Future Leaders la mantuvimos o la profundizamos en el número 35 de nuestra revista 1. Invitamos a Antonio a una conversación en la que pudiera, como uno de los líderes que más importancia le conceden a la comunicación y que está permanentemente intentando poner en valor ese rol de la empresa en este contexto y ese verdadero compromiso social, cómo se reflejaba desde su punto de vista. Era una entrevista con José Antonio, le pedimos al presidente de la COE si la podíamos reproducir de esta manera más interactiva y amablemente accedió. Haremos esa conversación, José Antonio, si te parece bien, con tus preguntas y tus comentarios e interacciones, y luego yo os trasladaré las preguntas que puedan surgir de quienes nos estén viendo, ¿de acuerdo? Así que no perdemos más tiempo y os damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luisa. Muchas gracias, Antonio, por acompañarnos. Bueno, Luisa ha centrado, creo que muy bien, la materia de la que nos gustaría hablar contigo y compartir con los que nos están viendo, ¿no? Además, eres el líder de los líderes empresariales, así que tratándose de una cuestión de liderazgo, creo que tu opinión es súper relevante, ¿no? ¿Qué te parece como balance de la actuación de los líderes empresariales españoles en esta crisis? Supongo que hay cosas buenas y a lo mejor algunos detalles para pensar o para reflexionar o para ver cómo mejorar en el futuro. Bueno, yo creo que además en la presentación, sí, bueno, primero muchísimas gracias, ¿no? Oye, a JIC, a Llorente y Cuenca, la invitación. Los líderes somos humanos, somos personas y me vais a perdonar porque no estoy muy ordenado hoy, me duele, tengo algún dolor, lo digo por si se me nota alguna contracción, no es que me sienta mal la pregunta, sino que es que no. Gracias por la aclaración. No me encuentro muy bien, pero quería estar aquí y no quería faltar. A ver, pero exactamente, los líderes somos personas. Yo creo que ese es un dato fundamental. El liderazgo es personal. Y yo creo que en esta crisis se ha demostrado eso. Es decir, yo creo que ayer tuve la suerte, ¿no?, de que me entregaron el premio Tintero, ¿no? Enhorabuena por y además, como les dije, los periodistas económicos son todo menos pelotas. Por tanto, que se lo agradecí muchísimo. Y les transmití algo que yo creo que es importante, ¿no? Este año que hemos vivido es un año donde nos tiene que tenemos que reflexionar mucho, como decías, y aprender mucho. Yo creo que algo que ha sido muy importante es que hemos visto el lado humano de las cosas, donde hemos visto la muerte muy cerca, hemos visto el sufrimiento de familias muy cerca, el encierro de cada uno de nosotros muy cerca. Y entonces yo creo que los líderes empresariales, y además lo han demostrado algo que a mí me gusta mucho, que es ese humanismo, ¿no? O sea, ese humanismo en la economía. Y lo hemos visto en muchos aspectos. O sea, lo hemos visto desde esas empresas, como no se puede hacer publicidad, no la hago, pero pues que han trasladado, han hecho pues no sé, todos los aviones que venían de China con las mascarillas, o las donaciones, en muchos casos, de todo tipo de temas. Empresas que han transformado una fábrica por ejemplo, de automoción en una fábrica para hacer batas, respiradores, por ejemplo, batas de tal, o respiradores. Es decir, yo creo que eso ha sido muy importante. Pero también empresas que podían haber hecho el ERTE y no lo han hecho.
Lo digo porque también... Estás en una. Por ejemplo, o la propia COE, lógicamente no era un mal ejemplo, no un mal ejemplo, sino que era una buena praxis el poder decir, bueno, pues vamos a ver si lo aguantamos y es lo que hemos hecho, ¿no? Por tanto, yo creo que este año ha sido un año muy, muy especial, pero yo lo mezclaría con un siguiente análisis, ¿no? Y es que el líder actual o los líderes del futuro van variando mucho con respecto a lo que eran los líderes anteriores. Es decir, por ejemplo, estamos hablando de la comunicación, ¿no? Ahora se iguala mucho las marcas con las personas que lideran esas marcas. Eso no se entendía antes. Antes era, bueno, está la empresa y este señor es alguien que está por ahí y no sabemos. Y yo creo que eso, insisto, ha humanizado mucho, ha hecho mucho más transversal, ha hecho mucho más horizontal lo que es el entender la gestión, en este caso, de una empresa, de un colectivo, de un grupo. Y es verdad que el liderazgo va de arriba abajo, pero es la forma de que luego funcione de abajo arriba, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ha sido un año intenso, potente y me ha gustado mucho la palabra reflexión, porque ahora yo creo que nos vale como reflexión para ver qué es o dónde podemos incidir en la mejora, en este caso, del liderazgo. Y la diferencia abismal es que cuando se habla de la RSC, cuando hablamos de la responsabilidad social corporativa, etcétera, pues parecía que era algo pues para hacer publicidad. Y hoy es algo donde el que no se la creía está acabado. Es decir, yo creo que es algo donde está implícito no solo en la estructura de la empresa, en los propios clientes, en los propios proveedores. Es decir, yo creo que esos famosos ODS, yo siempre digo que los ODS, si los ves de golpe, parecen la tabla de los elementos cuando estudiábamos en química en quinto. Yo no es que era muy bueno en química, la decía así de, Dios mío. Pero es verdad que si la ves una a una, te das cuenta y dices, bueno, pues tampoco es para tanto, si esto es el día a día y es lo normal. Y en esa mayoría de los ODS, la gran mayoría tiene efecto económico y tiene efecto en las empresas y son las empresas las que lo pueden actuar. Por tanto, yo creo que ese es el cambio de transformación que ha habido y que este año nos ha hecho plantear, ¿no? Añadido, lógicamente, al teletrabajo y otra serie de elementos que están ahí, que se nos han adelantado en el tiempo y que realmente, bueno, pues ahora mismo, ¿no? Es decir, pues que estamos utilizando como herramientas y que hace 10 meses, bueno, se utilizaban, pero no de la manera que en este momento nos parece habitual, ¿no? Claro, Luisa hablaba en su introducción del estudio que hicimos sobre los líderes del futuro, basándonos en jóvenes destacados que han demostrado ya un liderazgo evidente, ¿no? Y comparábamos esos líderes con los líderes tradicionales y había diferencias, pero tenemos que reconocer que esas diferencias la crisis las ha desagudizado, ¿no? Es decir, es verdad que la crisis, yo coincido con lo que tú has dicho, la crisis ha puesto de manifiesto un liderazgo empresarial sensible, conectado con los problemas. Los líderes del futuro, los líderes jóvenes, demuestran y verbalizan un liderazgo más inclusivo, más comprometido con la sociedad, más abierto a los cambios, con más conciencia de grupo. Y justo yo creo que los ejemplos que tenemos todos en la cabeza, que tú señalabas sin nombres, han puesto eso de manifiesto, ¿no? Sin embargo, muchas veces se oye en el debate socioeconómico, a raíz de la crisis, como que hay que reforzar lo público, y oigo pocas referencias, fuera de las que hacemos los empresarios, pocas referencias a justo a efectivamente el papel que la sociedad civil y los empresarios, que somos una parte de ella, juegan en la resolución de una crisis como la que hemos vivido, ¿no? Bueno, a mí me encanta el término de lo público y lo privado, porque para empezar, en la Biblia lo primero que existe es el Génesis, ¿no? La génesis de lo público y lo privado. Y yo creo que si no lo entendemos así, nos estamos equivocando. Y de hecho, cuando tú ves o se habla de todo lo público, realmente es porque lo privado funciona. Es decir, porque si no, yo creo que nos iríamos a países que realmente no creo son el mejor ejemplo de lo que una sociedad moderna habla o implica. Yo creo que también este año nos hace ver ese famoso término de la colaboración público-privada o privado-pública, pues que nos damos cuenta que es algo que es un elemento clave. Es decir, y hay muchas cosas públicas que lo hacen las empresas privadas y lo hacen muy bien. Es
decir, por ejemplo, cuando se ha hablado también, por ejemplo, de la sanidad pública, poca gente habla de la sanidad privada. Y la sanidad privada ha influido de una forma determinante, ¿no? En esto, ¿no? Pero nosotros, de hecho, por ejemplo, en estos momentos hemos planteado el plan, lo que llamamos el plan 21-21, es el año 21, los 21 macroproyectos tractores de cambio radical del país, y donde en el fondo lo público y lo privado van totalmente implementados, integrados. Es que yo creo que es el típico debate que deberíamos de empezar a olvidarnos hablar de él, porque yo creo que es un planteamiento de eficiencia realmente para una sociedad, ¿no? Pero nos guste o no nos guste, si hay o en el debate público, más que público, político, pues yo creo que bueno, pues se ve a más corto plazo, se ve más las posiciones. Yo tengo la ventaja, yo no me presento a las elecciones. Entonces, como no nos presentamos a las elecciones, yo tampoco, pues bueno, podemos hablar de estas cosas con normalidad, con tranquilidad, y bueno, tiene su lógica que en el debate político están buscando las diferencias en los temas, o en muchos casos se mete ideología en términos que no debieran de serlo. Es decir, porque yo creo que es así, es decir, se es eficiente o no se es eficiente en el tema público-privado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un debate que para mí, a mi entender, debería de estar acabado en el siglo XXI, pero que tristemente, y en estos momentos, cada día se habla más. Y yo no lo entiendo. Pero, desde luego, lo privado sin lo público no tiene mucho sentido, pero lo público sin lo privado, desde luego, tampoco. Bueno, en un mundo y en un contexto en el que hasta los empresarios insignes, es una corriente que ha empezado en Estados Unidos, han empezado a verbalizar y decir y argumentar que el beneficio ya no es el único objetivo de una empresa y que la empresa tiene otros compromisos y otras áreas de colaboración a las que hace gala en su día a día, ¿no? ¿Tú crees que esa es una corriente que tiene contenido y continuidad? ¿Ves a los empresarios españoles en esa línea de conexión con la realidad social y de ciudadano que también comparte en ventajas e inconvenientes de lo que nos pasa? Los famosos stakeholders, ¿no? Es decir, yo creo que es una realidad. Es un poco lo que comentábamos. Es decir, la empresa de hoy está implementada en la sociedad y dentro de ese planteamiento de la sociedad, yo siempre lo digo, aparte de las empresas, vamos a hablar de las personas. Hoy en día, en casa, la gente ya se empieza a dar cuenta que existe una cosa llamada economía circular. Ya en casa, la gente empieza a pensar que la basura de un tipo orgánica va aquí, la de plástico va aquí. Bueno, pues yo creo que en la empresa pasa algo parecido. Es decir, yo creo que es una reflexión global que afecta también a las empresas y que de forma natural está llegando. Es verdad que en un principio parecía que era un planteamiento de marketing y, sin embargo, en estos momentos no lo es. Yo era presidente de la Comisión de Gobierno Colaborativo de Red Eléctrica y fuimos la primera empresa española del IBEX que entró en el Dow Jones de sostenibilidad. Y fue porque nos lo creímos. O sea, no era porque vamos a ver qué hacemos para serlo, sino porque realmente pensamos que la igualdad de género era importante, porque los temas desde el punto de vista medioambiental era importante. Es decir, porque no sabíamos que existían los ODS, pero los intuíamos. Yo creo que en estos momentos es algo que ya la gente de una forma natural lo ve. Yo creo que la incorporación de las nuevas generaciones todavía están implementando más estos temas y es evidente que en las grandes compañías esto ya es una realidad. Y en el resto de compañías medianas, pequeñas, de forma natural se va implementando, de una forma intuitiva. No es tanto el decir, estoy cumpliendo, como te marca la CNMV, las cosas, como que de forma intuitiva se han dado cuenta que, oye, si, además, incluso egoístamente, si lo hago de esta manera, es que vendo más. O si lo hago de esta otra manera, la gente me está admitiendo mejor las cosas, ¿no? Yo creo que es así, pero si hay algo que sí me gustaría decir. Por favor. Que la empresa tiene ganas de dinero. Es decir, no, lo digo porque parece también como que estos son los mundos de Yuppie y entonces todo es maravilloso y esto no es así. Yo recuerdo en la cumbre empresarial, ahí sí lo voy a nombrar porque me parece una figura muy importante en España, espectacular, y es una gran persona. Yo recuerdo que Isidro Fainé, presidente de la Fundación La Caixa, y lo digo porque está transcrito, y en la cumbre empresarial, cuando intervino como presidente de la Fundación, dijo con toda claridad, a ver, señores, para que la Fundación La Caixa pueda hacer una obra social tan espectacular como de 500 millones de euros,
tiene que haber un banco que los gane. Lo digo porque, claro, estas cosas son así. Bueno, y tú has sido un destacado dirigente de las generaciones jóvenes de empresarios, has presidido varias organizaciones empresariales de jóvenes. ¿Ves brecha generacional entre los empresarios jóvenes y los empresarios de más edad? ¿La veías cuando eras presidente de los jóvenes empresarios? ¿La ves ahora? Si la viera ahora es que me estaría haciendo muy viejo. Por tanto, ya sabes que Juan Mario Arzac dice que no hay que echarle vida a los años, sino años a la... No, al revés, en años la vida, sino vida a los años. Yo soy partidario de eso. Es decir, yo creo que el espíritu empresarial hay que promocionarlo. Yo creo que es una clave fundamental en cada país y que tenemos una obligación de animar a la gente joven a que se lance a ello. Yo creo que las cosas no son fáciles. Lo digo también, en la época nuestra tampoco lo eran, y creo que es un colectivo muy potente. Yo creo que esa brecha que podía haber antes, igual hay menos. Yo creo que es gente diferente, tienen unos valores muy potentes. Por ejemplo, hay cosas que han cambiado, ¿no? Es decir, nosotros éramos mucho más individualistas, ¿no? Tienes una revista que se llama Uno, nosotros éramos de uno. Es decir, y cuando digo de uno, era yo tengo mi idea, yo sigo, peleo mi idea, tal. Tener socios no era tan fácil. De hecho, bueno, la verdad es que una de las razones de la mortandad de las empresas, un porcentaje antes, es el tema societario, ¿no? Hoy en día es mucho más fácil esa economía colaborativa, no solo desde el punto de societario, sino desde el punto de colaboraciones. La internacionalización la llevan de una forma normal. Es decir, a mí cuando por buena persona me mandaron interno a Burgos, pues había mucha más distancia de cuando mi hijo fue a Inglaterra a estudiar. Y de hecho, pues un avión a Londres es que se le llama vuelo regional. Es decir, yo creo que esas cosas que parecen tan así, el Erasmus, yo creo que ha hecho un servicio impresionante a la sociedad. Entonces, yo creo que la gente joven en edad, porque hay mucho viejo también, en edad, tiene unas capacidades y unos valores muy buenos para poder ser, en este caso, emprendedores, empresarios y además de nivel. Y lo están siendo. Sí, coincidimos mucho. El estudio justo de Future Leaders, una de las cosas que ponía más en evidencia, recuerda que medíamos qué palabras utilizaban unos y otros, ¿no? Y efectivamente los líderes jóvenes utilizan la primera persona del plural, nosotros, en lugar del yo, y utilizan mucho más gracias que los líderes más tradicionales. Es verdad que hay una conexión y un sentimiento de grupo que es mucho más importante del que lo fue en otro momento. Cuando tú miras hacia el futuro, y claro, vivimos en una época en la que, como hemos asumido que todo va a cambiar y que va a cambiar rápido y que las cosas dentro de un tiempo no van a ser como ahora, ¿qué mundo crees que van a encontrar los líderes jóvenes dentro de unos años? ¿O qué crees que va a permanecer si eso te facilita? Yo creo que no hay que tener miedo al futuro, venga donde venga, ¿no? Es decir, yo creo además que sí. Yo creo que hay una palabra fundamental. Hay dos temas. Con respecto al anterior, hay una reflexión muy buena, y es que se dice que hoy en día ya no hay que mandar, hay que hacer la pregunta adecuada. Yo creo que esa es la mejor reflexión. Es decir, cuando te haces la pregunta adecuada, yo creo que esa es una. Y yo lo he dicho antes, es decir, lo más importante es tener capacidad de adaptación. La adaptabilidad yo creo que es la clave. Es decir, es tener un objetivo que es muy importante, unos valores alrededor de ese objetivo. Yo creo que la ética es clave. O sea, yo creo que los valores es algo importantísimo. Y sobre esos valores, realmente tener esa adaptabilidad para ir gestionando los cambios. Porque hay algo que también ha cambiado, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Y es que los cambios que nosotros vivimos eran cambios en el tiempo. Y eran rápidos con respecto a lo que nuestros padres habían vivido. Pero los cambios de hoy en día es que ya no son ni de progresión aritmética ni geométrica, ya son extraterrestres, de la evolución radical de las cosas en muy poco. Por tanto, yo creo que es una buena idea, principios. O sea, yo creo los principios es la base. Es decir, un líder es líder si la gente tiene que ser predecible.
Un líder es predecible y es predecible cuando tiene unas ideas y unas ideas firmes y claras y no puede fallar a su gente. Yo creo que esa es la clave, precisamente porque esto es un tema mucho más horizontal, es mucho más transversal. Y sobre eso sí, lógicamente, tiene que tener una capacidad de adaptabilidad al medio, a los tiempos, a las cosas. Y yo creo que hay otro tema importante, a pesar de cada uno ser como somos, ¿no? Yo soy vasco y podía ser tal. Yo creo que a pesar, en la ducha, sí, cantas y gritas y tal, pero yo creo que luego la moderación es clave. Yo creo que la palabra o sea, firmeza, pero de la moderación, yo creo que es algo, y además que creo que la sociedad lo necesita y la sociedad lo agradece. Muchas gracias, Antonio. La verdad, le voy a dar la palabra a Luisa ya, porque tenía una última pregunta que iba a conectar con esta cuestión de la ética, los valores, pero te has adelantado, la has expuesto perfectamente bien y creo que merece la pena que demos un espacio y una ocasión a las preguntas y a los comentarios que tengamos de la audiencia, que también creo que es relevante lo que nos puedan plantear. Estupendo. Hay, como te imaginarás, algunas relacionadas con la actualidad, pero vamos a mantener el tema de nuestra sesión de esta tarde enfocado en el liderazgo. Estoy acostumbrado a todo. No, pero nosotros no tanto a tenerte aquí y no queremos desaprovechar la oportunidad de seguir profundizando. A raíz de lo que subrayaba José Antonio, de tu vinculación con los jóvenes, con los empresarios jóvenes, hay varias preguntas sobre si esa generación tiene suficiente voz en las instituciones actuales, si piensas que su liderazgo es suficientemente escuchado y no la hacen específicamente en el mundo empresarial. Entiendo que también hablan de otras instituciones de la sociedad civil y por qué no de la política, ¿no? ¿Crees que están suficientemente presentes sus puntos de vista? Mira, yo creo que el espacio, perdón que sea un poco duro en esto, cada uno se lo tiene que ganar. Yo, siendo muy jovencito y en un momento no era cómodo ni fácil, yo monté los jóvenes empresarios del País Vasco. Y si no soy yo, y si no soy yo. Y luego estuve en España presidiendo los jóvenes empresarios y si no soy yo. Entonces, y yo les animo, bueno, y de hecho soy el presidente de honor de los jóvenes empresarios, pero y lo que tuvimos es muchísima ilusión, es decir, muchísimas ganas de que se nos oyera, que se nos explicara, insisto, pues un proyecto con ganas, unión de gente y tirar para adelante. Entonces, yo creo que deberían de tener más presencia. Lo creo, pero creo también y les animo a que son ellos los que tienen que lanzarlo, porque no vale que yo diga como presidente de la CEO, qué bueno es que estén los jóvenes empresarios, vamos a animarles a que lo hagan. Eso no vale. O sea, si yo busco a alguien, me voy a equivocar. Es que es alguien el que tiene que salir a decir soy yo. Es decir, no sé, es como si, no sé, en cualquier otro grupo, ¿no? O afición, me da igual. Es cada uno el que tiene que ser consciente. Yo sí ahí animaría a la gente. Yo creo que tenemos que participar más en la sociedad. O sea, yo creo que somos excesivamente individualistas y que desde luego desde el aspecto de la libertad individual, que es evidente, pero es bueno que la sociedad civil esté presente. Y en este caso, desde los jóvenes empresarios u otras organizaciones que pudiera haber, yo creo que es importante. Pero también lo digo, pero que se centraran en la realidad, O sea, trabajando en la realidad y en ganar esa realidad, porque además eso de que el futuro es el vuestro, no, es el presente, el suyo. Y de hecho, si os dais cuenta, estamos en un momento donde los que estamos pasados somos nosotros. Yo siempre hago un ejemplo y perdonar, yo me recuerdo estas películas de guerra, de la Segunda Guerra Mundial y tal. Yo, tú, José Antonio, supongo, somos los generales que sale al principio de la película y al final, que le decimos a Clint Eastwood, Clint, tienes que ir a Alemania, rescatar a no sé cuántos tíos y volver. Y Clint, que es joven y que es capitán, que no es general, es el que va a Alemania y yo que sé lo que hace y se trae a todos y le ponemos luego la medalla. Es decir, en estos momentos, ¿quién tiene la tecnología? ¿Quién tiene la preparación? ¿Quién tiene la intuición del mundo que viene y de todas las nuevas tecnologías y de todos los negocios que vienen, de toda la disrupción brutal? Si es que la gente joven, si es que no es el futuro, es que el presente es suyo. Nosotros estamos gestionando el presente, pero que es de ellos. Es decir, yo, o sea, lo digo como reflexión un poco en broma,
pero para que se entienda lo que quería transmitir. En línea con lo que decías de creérselo y de tomar ese rol. Otra cosa relacionada, antes hablabas, por supuesto, de los aportes de las empresas en España. Todos tenemos ejemplos magníficos durante la pandemia, reflejo de una mentalidad que no es nueva y que estaba allí. ¿Crees que la sociedad lo ha reconocido suficiente? Cuando miras estos meses y este año 2020, la imagen empresarial, en nuestra profesión te imaginarás 1000 maneras de definirla, ¿no? La reputación, la percepción. ¿Crees que ha mejorado y que se han reconocido esos aportes a nivel de la opinión pública, de stakeholders más concretos? Yo creo que sí. Yo creo que sí, y en varios aspectos. Primero, porque se ha determinado quiénes son empresarios en este país. Es decir, primero, la gran empresa ha sido evidente el esfuerzo que ha hecho y el cambio de las cosas que ha hecho precisamente para ayudar. Yo creo que está ahí. En COE tenemos en la propia fundación que preside Fátima Báñez con el tema de empresas que ayudas. Ha sido un espectáculo las cosas que se han hecho, pero te son empresas que no conocemos que de repente un día, oye, 100.000 kilos de patatas que hay que distribuir, por ejemplo, o 40.000 kilos de pepino. Es decir, que se dicen rápido, pero que hay que distribuirlos. Bueno, amén, pues en este momento estamos en una campaña de todas las empresas dándonos los ordenadores que les sobran para trasladarlos, o sea, se reciclan, se le dan a los niños para que estudien. Yo creo que eso es una parte importante que es la que se puede conocer, ¿no? Pero yo creo que ha habido otra parte muy importante y es que la gente se ha dado cuenta que la mayoría de los empresarios de este país es gente muy normal. Y es la gente que levanta y baja la persiana, son la gente de los bares, son la gente de los comercios, son los autónomos. Entonces yo creo que la figura del empresario, de la empresaria o de los autónomos, me da igual como queramos llamarles, yo creo que se ha visto en la realidad. Y se ha visto en la levedad del ser, en la misma que estoy yo ahora fastidiado, ¿sabes? Vamos, que te puedes poner enfermo, que las pasas mal, que tienes que cerrar, que trabajas tú con tu mujer o con tu hijo o tienes un empleado. Entonces, yo creo que por eso lo que es la imagen de la empresa, la imagen del día a día, yo creo que ha sido una foto real, lo que sea o lo que estamos viviendo, ¿no? Y tenemos una pregunta, hemos hablado mucho de los jóvenes, tenemos una pregunta que habla de lo contrario, que habla de si precisamente esta situación corremos el riesgo de descapitalizar a las empresas, en particular, a la sociedad en general, del talento senior, del talento más de esos generales que, aunque a lo mejor no están en la trinchera y tienen el olfato de la batalla, sin embargo, tienen la experiencia y la trayectoria. Bueno, yo creo, y bueno, pues estamos en lo mismo. Yo creo que aquí no sobra nadie. Yo siempre lo digo. Es decir, bueno, es verdad que de una crisis sanitaria pasamos a una crisis económica diferente, ¿no? Y es verdad que aquí va a haber gente que va a sufrir de una y otra condición. Y es verdad que hay gente más mayor o más de nuestra edad que se puede quedar descolocada. Pero fíjate, yo creo que una parte importante de esa gente que se queda descolocada, muchas de ellas es porque estamos perdiendo también esa oportunidad, ese cambio real de las cosas, donde realmente, como decían, yo hablaba antes cuando me mandaron interno a Burgos, ¿no? Que decían aquí o te aclimatas o te aclimures. Entonces, te quiero decir que en este caso yo creo que es algo parecido, es decir, que estamos obligados a tener un espíritu terriblemente joven para reinventarnos todos los días. Pero es verdad que estamos en un momento donde hay un cambio profundo también de las estructuras empresariales y va a haber gente que se va a quedar atrás. Y es una realidad. Tenemos unos minutos más. Si te parece, sí que le dedicamos una última pregunta al tema de actualidad. Si quieres entrar y si quieres decir algo sobre el tema del salario mínimo, que me dicen que hay evidentemente muchas preguntas y que hagamos el intento. Tú sabes que yo a mí le veía a Pachi en el pueblo, le decía, ¿de dónde vienes? Pues de misa o eso. Y decía, ¿qué ha dicho el cura? Lo siente, que no es partidario del pecado, ¿no? Pero bueno, a ver, el salario mínimo. Bueno, el salario mínimo yo creo que es un tema que, primero, que es competencia del gobierno. Y digo del gobierno y lo marca así la ley. Y la ley dice previa consulta a los agentes sociales. Por tanto, no es un tema tanto de diálogo social como una obligación del gobierno. Y cuando digo el gobierno,
no es del Ministerio de Empleo, sino que pasa por la comisión delegada y la comisión delegada va al Consejo de Ministros, que es el que toma la decisión. ¿Cuál es nuestro planteamiento? Además, te habla una persona que ha acordado el salario mínimo en los 2 últimos años. O sea, que no soy una persona que haya dicho me escondo o él no es. No, es decir, creo que estamos hablando con alguien que ha firmado 6 acuerdos en estos meses, ¿no? Pero mira, y lo hemos estado hablando hasta ahora, con la que está lloviendo, y además hoy llueve en Madrid, con la que está lloviendo, sabiendo el salario mínimo, uno de los datos para fijarte en él es el IPC. Y el IPC de noviembre es menos 0,8. Y digo menos 0,8 porque se está planteando que es el 0,9 que calculan que es el año que viene. No, pero este año es el menos 0,8. El salario mínimo afecta especialmente a los que hemos estado hablando, que se dice hoy a los más vulnerables, a los bares, a las tiendas de proximidad pequeñitas, a la agricultura, es decir, a la gente, al que tiene un kiosco y tiene un trabajador con él, una librería, esa es la gente que tiene el salario mínimo, o a mucha gente que no es consciente que es la mayoría que paga el salario mínimo, que es la gente que tiene gente de servicio en su casa. Es decir, que ahí son empresarios, no las empresas, sino personas de todo tipo. Si hacemos el cálculo que se ha hecho, por ejemplo, con el tema de los funcionarios, claro, sería un crecimiento, imagínate, el peor de los casos del 1,9 cuando la economía va en el menos 0,8 y cuando sabemos que todo esto está funcionando así. Y luego, además, hay que añadir otro tema. Cuando firmamos la vez pasada el salario mínimo, pusimos una condición, pedimos una condición, nos dijeron, no os preocupéis que pensaremos en ella. Hay una parte importantísima de gente que está en ese salario mínimo, que está en actividades afectas a contratos públicos. Uh-huh. Bueno, pues resulta que el salario mínimo en los 2 últimos años ha crecido el 30%, en los últimos 4 creo que es el 45%, pero los contratos del Estado no han cambiado. Claro, a mí eso tiene su gracia. Es decir, oiga, usted va a subir el salario mínimo, pero yo a usted no le voy a gestionar el contrato que realmente tenía que tener. Por tanto, ese es un poco el juego. Nosotros lo que estamos diciendo es que no toca ahora. O sea, nosotros lo que decimos es que en este momento lo que hay que hablar es de los ERTEs, de ver cómo se ayuda en Alemania. Estamos hablando de cómo se ayuda al comercio, de cómo se ayuda a la hostelería. En Francia lo estamos viendo igual. Y aquí decimos y hablamos, pero realmente estamos hablando de cosas que dices, no, que si la jornada de 4 días, que si no sé cuánto y tal, cuando realmente lo que tenemos que hacer es salvar la economía, salvar las empresas. Por lo tanto, yo no estoy diciendo que haya que subir o no subir, sino que en estos momentos no toca hablar de esto. Y esa es un poco la reflexión que hacemos. Pero insisto, la responsabilidad del salario mínimo no es mía, es del Gobierno. Y la verdad es que el Banco de España, los organismos internacionales y tal, pues nos dicen que puede haber una afectación del orden de 150.000 personas o por ahí, 100.000 personas con respecto a lo que sería una subida o no en este caso, ¿no? Pero bueno, no sé si te he contestado la pregunta, pero desde luego reflexionártela. No solo has contestado y lo agradezco, que está fuera de los temas que vamos a tratar, sino que en la manera de responderla me has hecho el puente perfecto para otra de las preguntas que teníamos, si todavía tenemos, que creo que sí, unos minutitos más, que te han dado el premio Tintero los periodistas de información económica, que como tú decías, no son fáciles. Una de las claves que más valoran ese tipo de perfiles es la transparencia, como la que has trasladado al responder esta pregunta, ¿no? ¿Qué otros principios en tu manera de comunicar crees que te han hecho no solo merecedor de este premio, sino tener el reconocimiento que tienes ahora, no porque te eches flores a ti mismo, sino porque los compartas con los líderes empresariales actuales y futuros que nos están escuchando? Con eso es darse incienso también, ¿no? Bueno, pero todos tenemos nuestros 4 o 5 mandamientos a la hora de cómo contamos o cómo hacemos las cosas desde esa perspectiva. Yo creo que estando en el puesto que estoy yo, ¿no?, que es una organización clave en este país, que está en el artículo 7 de la Constitución, como agentes sociales, en representación a las empresas, en este caso a los empresarios de este país y empresarias y autónomos. Lo digo para que nadie se sienta excluido. Bueno, es que lo que tú no digas no existe. Y lo que tú no digas, habrá otro que diga lo que tú piensas y no piensas. Por tanto, yo creo que
que es la normalidad, y la gente que me conoce es así, la normalidad de explicar, de decir las cosas y de intentar ser normal. Es decir, yo lo digo, es curioso, ¿no? Pero yo lo que intento es ser una persona normal, que viene de provincias, ¿no? Lo digo porque también eso es un orgullo, ¿no? Y entonces, bueno, pues que está en la vía y corte, con mucha tranquilidad y humildad, no me gusta la palabra, sencillez, y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Y transmitir los temas, pues como en este caso de forma personal, como intento, ¿no? Que es de forma llana. Yo sí creo que intento cambiar un poco el mensaje, pues no sé, pues siempre se hubiera pensado que el presidente de la COE tenía que hablar de grandes cifras o de la economía y tal, y yo creo que lo que la gente está pidiendo hoy en día es que hables para que la gente te entienda. Entonces yo lo que intento es que se me entienda. Es la realidad. Y la propia realidad de los medios, que en uno de los 21 proyectos es un cambio radical que se puede hacer dentro de lo que son los medios de comunicación, porque es clave en los medios, la libertad y la verdad, esos son claves en una democracia y nosotros les vamos a apoyar, ¿no? Pero es que el efecto de la comunicación en los medios ha cambiado de forma brutal. Lo comentábamos antes, yo alguna vez con Juan Antonio lo he hablado, pues llevamos muchos años conociéndonos y siendo amigos, y es que ha cambiado de tal manera donde esa forma de comunicar que podía haber antes, esa forma de comunicación del departamento de comunicación, del empresario, de protección, realmente es un error. Yo, por ejemplo, cuando veo a veces, no sé, ahora que estamos teletrabajando, tal, pues cuando yo veo a alguno que le ponen 5 cámaras para hablar, bueno, esto no porque es una entrevista, tal, al final no es creíble. Es decir, que al final es más creíble algo sencillo. Es decir, porque todo el mundo lo hace así. Entonces, yo creo que esas son las cosas pero que simplemente aplicar un poco sentido común e intentar trasladar lo que sabes. Yo ahí sí, también te lo digo, creo que es muy importante, yo agradezco muchísimo a mi departamento de comunicación, a Carmen, que la tengo ahí delante. No me ha dado señales, por tanto, todo en orden, y a todo el equipo, que es gente muy jovencita, la verdad, es Patricia, Almudena, es gente muy joven. Y a todo el equipo de COE. Es decir, porque es verdad que lo que tienes que ser, que eso también me parece muy importante, es saber que esto va abajo arriba y ser una esponja. Es decir, mi obligación es ser esponja. Y es que el departamento laboral me transmita las cosas, que el departamento de industria me lo diga, que el de medio ambiente, que lo que pasa en Murcia lo tengo que conocer, que lo que está pasando en Melilla o en Galicia. Entonces yo creo que lo que es muy importante es tener la humildad de saber que tú lo que eres es el representante de ellos y no el jefe. Bueno, y de dejarse ayudar también por los profesionales que saben, ¿no? Pues José Antonio, yo no sé si vas a poder superar esta última intervención en el cierre, pero todo tuyo. Bueno, no pretendería, ni mucho menos. Darte las gracias, Antonio, por este tiempo que nos has dedicado a nosotros y a los que están siguiéndonos. Yo creo que ha sido muy interesante escucharte. Ya la entrevista y las muchas que te leemos y te vemos ya lo anticipaba, pero te agradecemos mucho este espacio especial para nuestros oyentes y telespectadores. Muchas gracias. A mí me tocaría decir una cosa. Claro, por favor. Primero agradeceros y desde luego a los oyentes y participantes que confíen en Llorente y Cuenca, que son magníficos. O sea, yo creo que eso hay que decirlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias. Bueno.